La Zona Cero. Una Zona Cero que esta noche os va a hablar de cómo se mueven y cómo se ha descubierto que se mueven objetos gracias a el sonido. Vamos a hablar también de un manuscrito que cuenta cómo alguien llegó a América antes que Colón. Insistimos, Colón, que parece que fue el último. Vamos a hablar también de cómo el tacto, el sentido del tacto, puede ser una ilusión. Y vamos a hablar también de cómo se está consiguiendo información para determinar qué es el cerebro el que crea la mente. Y también vamos a hablar de un hallazgo sin precedentes de un exoplaneta, es decir, de un mundo como la Tierra, pero que está muy lejos de nuestro planeta. Tertulia Zona Cero con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Tertulia Zona Cero también con Juanjo Sánchez Oro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Con Miguel Pedrero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. Con Manuel Carballal. Hola, hola. A vosotros no os digo hola porque ya lo he dicho antes, no es que sea maleducada. Bueno, pues ha pasado una semana del comienzo, hemos estado hablando y evidentemente es la noticia de la semana, la noticia del mes, la noticia de esta parte del año en nuestro país, esa erupción en La Palma, esa erupción del volcán. Lo que nos contaba el sismólogo ahora, el especialista, es que parece, por los datos, que posiblemente, pero no sabemos cuánto durará, que ha llegado al máximo, pero no es esperanzador el futuro y parece que antes o después esa lava puede llegar al mar o no. Pero puede llegar, es una realidad. Y una de las cosas que comentabas, Manuel, y ha sido muy bonito esta semana, que comentabas fuera de antena ahora, pero ha sido muy bonito esta semana ver cómo agentes de la Guardia Civil estaban rescatando y salvando de una muerte segura por culpa de la lava a muchos animales que estaban en el entorno. Y ha sido una imagen de las pocas imágenes preciosas que podemos tener, pero el salvar animales, salvarles la vida como se podía, ha sido una de las cosas buenas que hemos visto estos días. Sí, supongo que ahora lo prioritario son las vidas humanas Claro. y los dramas que se están viviendo allí, que son terribles. Pero yo leía hoy una entrevista, un artículo que realizaba un biólogo de los que está trabajando para observar la repercusión que está teniendo en la fauna de la isla este volcán, y decía que se estaban enfrentando a cosas que no habían visto nunca, que estaba cambiando todo el comportamiento de los animales. Los pescadores también denuncian que los peces han desaparecido, como ocurrió en su día con el volcán del Hierro. La fauna salvaje, que no hablamos de animales domésticos, va a tener serios problemas en el futuro cercano, porque se está alimentando con las plantas y la hierba totalmente cubierta de cenizas. Y entiendo que ahora hay otras prioridades, pero a mí también me parece muy triste lo que está pasando con los animales allí. El lugar se ha convertido en un auténtico pozo del infierno, que es uno de los temas que nos querías tratar y querías contarnos, que no tiene nada que ver con el volcán de La Palma, que la gente no piense eso, pero el nombre llama la atención porque parece que eso es lo que se está viviendo un poquito estos días. Sí, en realidad es uno de los pozos del infierno, de las puertas del infierno que existen en todo el planeta. No sé si recordaréis cuando hace 1 o 2 años hablamos de la isla de Ons, en la ría de Pontevedra, en Galicia. Ahí hay otro agujero del infierno, que al igual que este de Yemen... Ahí te sientes tú como pez en el agua, claro. Sí, además que la isla es espectacular. O sea, la isla de Ons, yo no me canso de recomendarla a todo el mundo que la visite, porque es un lugar único en España. Y entre otras muchas cosas extrañas, tiene esa entrada al infierno que en el caso de la gallega, bueno, es exactamente igual que la de Yemen. En ambos casos, esa gruta, esa sima que entra en las entrañas de la tierra, se relacionaba con un montón de leyendas, porque en el caso de Galicia las corrientes de agua, cuando sube la marea y se filtran los vientos y las rocas golpean contra la pared, se genera un sonido
que interpretaban los isleños como los alaridos de las almas en pena, ¿no? En el caso del Yemen ocurre exactamente lo mismo. Para los yemeníes ese lugar era una de las entradas al infierno, y allí estaban encerrados las almas de los pecadores y los genios, que son una tradición con muchos matices en el folclore islámico, aunque es preislámica, proviene de la península arábica desde antes del Islam. Y los jinas, los genios, son unas criaturas que habría hecho Dios y que estarían a medio camino entre los humanos y los ángeles y la divinidad, y que normalmente se supone que viven en cuevas y en grutas como esta. Y esa es una de las razones por las que nunca se había explorado este lugar sorprendente que está situado a unos 1.300 kilómetros al este de la capital de Saná, en un paisaje absolutamente árido y desértico, en el que de repente en medio del suelo te encuentras un círculo casi perfecto de 30 metros de diámetro, y no se sabía exactamente qué profundidad tenía. Ya se habían hecho algunos intentos por explorarlo. Claro, tenemos que tener en cuenta que Yemen es un país que es una de esas guerras olvidadas de las que no habla nadie desde hace muchísimos años, con 30 millones de habitantes al borde de la hambruna y con un 80% de la población que depende para sobrevivir de la ayuda internacional, según la ONU. Entonces los científicos, pues tienen otras prioridades antes que ponerse a explorar puertas al infierno. Pero ya se había hecho un intento hace unos meses por parte de el Centro de Estudios Geológicos y Recursos Minerales de Majra, y en su momento ya hizo unas declaraciones Salah Bahair, que es el director de este centro, diciendo que ellos habían conseguido descender aproximadamente hasta unos 50 o 60 metros a través de cuerdas, de rappel. Un descenso de 50 metros en un agujero del infierno ya está bien. Y decían que no habían encontrado, evidentemente, demonios, ni espíritus, ni cosas por el estilo, pero sí cosas extrañas en el interior. A ver. Decía que olían que olían un aroma muy extraño, muy misterioso, y que estaban pendientes de descender más. Pero ahora, y esta es una noticia que se ha hecho viral esta semana, un equipo del Departamento de Geología de la Universidad de Tecnología Alemana de Omán, porque este lugar está muy cerca de la frontera con Omán, estos sí se han ido con todo el aparataje y han bajado hasta más de 100 metros de profundidad, que es un descenso importante. Han recogido muestras, ellos tampoco se encontraron con los genios ni con los demonios, pero han recogido muestras de agua, rocas, tierra, algunos animales muertos que se han encontrado. Dicen que ahora tienen que analizarlos antes de publicar el informe, y es la primera vez, y de hecho ha despertado muchísimo interés en los medios de comunicación internacionales, que se desciende en concreto a este pozo del infierno, hogar de genios y demonios en el Yemen. En el Yemen, el de la isla de Oz nos queda más cerquita. Del olor no sabemos más datos, ¿no? No, me imagino que tendrá que ver con los animales muertos, supongo. Y con las profundidades y con las humedades en el sitio. Claro, porque con además muchas cosas, ahí pasan cosas, sobre todo desde el punto de vista geológico. Por ejemplo, en una de las informaciones mencionaban las perlas de cueva, que son unos depósitos de carbonato de calcio que se forman en los núcleos bajo el agua, que está filtrándose y cayendo durante millones de años, porque hablan de millones de años, y que genera, pues es una especie de perlas que aparecen ahí, ¿no? O sea, que el maravilloso mundo del mundo subterráneo. Y también es maravillosa esta información, esto que nos vas a contar, Mado Martínez, sobre cómo a través de ciertos sonidos se puede provocar una ilusión o algo parecido a la desaparición de objetos. ¿Qué es esto? Sí, es que la semana pasada hablábamos de una tecnología acústica capaz de dejarte mudo y desconcertado. Sí. Y esta noche os traigo otra noticia curiosísima. A mí por lo menos me ha parecido muy curiosa.
relacionada también con el sonido, porque unos investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza, han inventado un sistema de ilusiones acústicas que puede hacer que los objetos desaparezcan, pero que desaparezcan acústicamente también. ¿Cómo lo hacen? Pues creando una ilusión acústica que hace que estos objetos se vuelvan imperceptibles. Es decir, que no hacen que el objeto se desvanezca, sino que enmascara su existencia, pero siempre desde el punto de vista de la acústica. Entonces, voy a explicarlo un poquito más para que veáis cómo funciona. Cuando nosotros escuchamos el sonido, no estamos escuchando solo el sonido. Por ejemplo, de una canción que llega hasta nosotros desde el equipo de música, estaríamos escuchando también los ecos del entorno, las ondas sonoras que rebotan en las paredes del salón, ¿no? y de los objetos que hay en esta estancia, ¿no? Por ejemplo, eso es el campo acústico. Por eso cuando vamos a un antiguo teatro de estos romanos a ver un espectáculo, decimos, uy, qué buena acústica tiene, qué buen lugar para un concierto. O cuando queremos grabar ahí un podcast casero en casa y suena lata, pues decimos, pues es que esta habitación tiene mala acústica, ¿vale? Porque ahí hay un campo acústico y las ondas sonoras están rebotando contra todos los objetos que hay en esa estancia o en ese lugar. Entonces estos investigadores a lo que se han dedicado es a manipular el campo acústico para lograr efectos tales como el de hacer que los objetos se vuelvan imperceptibles interviniendo las características acústicas, para que el oyente no los perciba. Y ahí está el truco, para que no los percibas. Es decir, no los percibas acústicamente hablando. Estamos hablando de unas ondas de percepciones acústicas. En todo caso, todo el rato estábamos hablando de eso. Digamos que estamos hablando de, como si fueran hologramas acústicos, si queréis, para entenderlo mejor, una chistera que hace que estos magos científicos hagan desaparecer y aparecer estas percepciones sonoras. Y dicen, abracadabra, ¡voilá! Desaparecen las ondas sonoras del campo acústico inicial de este objeto en concreto, ¿no? Es decir, que ahí lo que rebotara en esas ondas acústicas, eso dejaría de ser perceptible en ese objeto, ¿vale? Es como, ahora lo percibes, ahora no lo percibes. Y de la misma manera que han logrado hacerlo desaparecer, también han logrado hacer aparecer, crear de la nada sonidos o rebotes acústicos de un objeto. No sé yo hasta qué punto eso se podría utilizar también para aturdir a soldados o a un ejército o algo así. Es que en realidad nosotros, igual que no vemos en los ojos, vemos en el cerebro. Los ojos son el canal por el que se transmiten la recepción de las imágenes y toda esa información se procesa en el cerebro. Tampoco tocamos en las palmas de los dedos, ni escuchamos en las orejas. Todo lo hacemos en el cerebro. Y si encuentras la manera, no es tan complicado, de interferir o de manipular en la percepción del cerebro o en la actividad del cerebro, pues puedes hacer que cosas desaparezcan, que aparezcan cosas que no existía. Que hables con gente que no ves. Claro, no, lo de hacernos desaparecer con un sonido es cuando Bruno canta, desaparecemos todos. Yo pensé que iba por ahí el tema. Puedes hacer se ha quedado mudo. Es cómo funciona. Es cómo funciona. Claro. ¿Quieres que cante? No, casi que no, déjalo. Pues entonces, vale. En gregoriano, por favor. Manuel, te van a fichar como nueva arma secreta de los Estados Unidos para dejar aturdida a la gente. Oye, por cierto, es verdad que no vemos con los ojos es el canal, se ve con el cerebro, claro. Igual que el tacto, cuando tocamos algo, las manos, por ejemplo, es el canal, pero es el cerebro. Ni siquiera sentimos con el aparato cardíaco, eso bombea sangre, sentimos con el cerebro. Es que una de las noticias e informaciones que Miguel nos trae tiene que ver un poco con eso, con un sentido, con el del tacto, y cómo puede ser en parte una ilusión, una alucinación, ¿no? Bueno, esta es la conclusión que han llegado un equipo de científicos y que va en la línea de lo que comentaba Manuel, que el tacto es una ilusión, que en realidad lo explicaba ahora muy bien Manuel, no vemos a través de los ojos, vemos a través del cerebro y tampoco sentimos o palpamos a través de las manos, sino que es todo a través del cerebro. Y yo no me cansaré de decirlo, que la función del cerebro no es analizar la verdad, sino que su función fundamental es
la supervivencia de nosotros mismos como entidad biológica. Esa es la razón por la que siempre recordamos el pasado de un modo mucho más feliz de lo que lo fue en realidad. Por eso siempre recordamos la época del instituto o del servicio militar, quien haya tenido que realizar el servicio militar, como una época feliz, y en el fondo muy probablemente o con toda seguridad no fue tan feliz. Pero si recordáramos ese pasado tal como fue, probablemente ni siquiera podríamos vivir o tendríamos demasiados traumas, ¿no? Y aparte de todo eso, el cerebro funciona en base a modelos. Es decir, que el cerebro siempre está construyendo modelos de la realidad que percibimos para explicar y predecir la información que recibe de nuestros sentidos. Sin embargo, en algunas ocasiones la percepción sensorial es deficiente. Es absolutamente deficiente para que el cerebro pueda interpretar convenientemente lo que está pasando. Entonces lo que hace es añadir o rellenar la información que falta basándose en modelos que ya ha identificado anteriormente. Esa es la razón, por ejemplo, y esto es algo que nos pasa a muchos de los que trabajamos con textos diariamente. Ya sabéis que parte de mi trabajo en Año Cero es editar y corregir, ¿no? Y yo soy muy maniático en la corrección de las portadas de Año Cero y voy mirando letra a letra de los titulares de portada. ¿Por qué? Porque es muy fácil que se pase una palabra en la que falta una letra, simplemente porque el cerebro, cuando no detecta algo, lo que hace es añadirlo en base a modelos que ya tiene instalados previamente. Entonces, si la palabra, imagínate, extraterrestre, le falta una R de la R doble, pues lo que hace tu cerebro es añadirla, ¿no? Por lo tanto, tienes que ir muy atento, contando letra por letra para que no se te escape ninguna errata. Y lo decía por ahora eso, Manuel. precisamente, algo que ocurre muchas veces, y quienes trabajáis con textos lo sabéis, que, por ejemplo, una persona no puede corregirse a sí mismo un texto, sí puede, pero Claro. no debe hacerlo porque no está leyendo con la vista, está leyendo con la mente, y está rellenando y poniendo bien eso que igual está mal y que solamente una persona desde fuera lo puede ver, y el otro, la otra persona, la que lo ha escrito, no cae en ese error. Y eso pasa con la edición de textos en muchas ocasiones. Grandes escritores tienen que ser corregidos por otros porque ese gran escritor no ve una rata, no ve un fallo, no ve una cosa que cualquier persona vería menos él. ¿Por qué? Porque está leyendo con la mente. Claro, eso a mí me ha pasado en bastantes ocasiones con los sumarios, es decir, con los destacados dentro de un artículo, esa frase que va destacada y que hace de llamamiento o de ítem de atención para los lectores, ¿no? Y a veces tú te lo puedes leer 4 o 5 veces y no ves una errata tremenda, ¿no? Y de pronto lo pilla un compañero y al primer golpe de vista lo ve, ¿no? Y es precisamente por eso, porque tu cerebro ya ha añadido lo que le faltaba o ha corregido ese error en tu cerebro, ¿no? Cuando en realidad ese error está en el papel, sin embargo no está en tu cerebro, ¿no? Y lo decía ahora Manuel, ¿no? Que el cerebro no crea solamente ilusiones ópticas, olfativas y sonoras, sino que también parece que ahora nos engaña con el sentido del tacto. Que creíamos que estaba fuera de todo esto, pero no, también Exacto, también está dentro, sí, de esta realidad alucinatoria, ¿no? Cuando la percepción táctil es deficiente, pues lo que hace el cerebro es inventarse lo que le parece más aproximado y nos lo muestra como real, ¿no? Esta es una conclusión a la que han llegado un equipo de científicos de las universidades de Ginebra y Friburgo en una serie de investigaciones que arrojan una nueva luz sobre el misterio de lo que representan las ilusiones táctiles. Esto fue publicado en la revista Nature, pero es que hay una conclusión todavía mucho más interesante, ¿no? Que este descubrimiento es una evidencia más de que el cerebro no nos muestra el mundo tal como es, sino que nos presenta la realidad a través, y esto es lo que dicen los propios científicos, de una alucinación controlada. Habitualmente no nos enteramos de ese cambiazo que nos hace el cerebro, pero ocurre constantemente.
el cerebro, por ejemplo, puede aumentar artificialmente la resolución de una imagen que estamos viendo o, como decíamos antes, rellenar la información que falta de lo que perciben nuestros ojos. Uno de los científicos que ha estado implicado en esta investigación es un neurocientífico que se llama Anil Seth, de la Universidad de Sussex, y él, que como digo ha participado y ha estudiado los resultados de este experimento, comentó lo siguiente, que yo creo que es tremendamente interesante. Él dice que la experiencia perceptiva es una fantasía neuronal, o dicho de otro modo, un continuo de alucinaciones controladas. Es decir, que todos estamos alucinando durante todo el tiempo y cuando nuestras alucinaciones coinciden, eso es lo que nosotros llamamos realidad. Atención a esta frase de este neurocientífico porque yo creo que cambia muchísimo la percepción de la realidad, al menos la percepción de lo que indica el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, ¿no? Y básicamente lo que hicieron estos científicos es estudiar cómo ratones y también seres humanos perciben las vibraciones táctiles. Y lo primero que descubrieron es que el cerebro no percibe de ninguna manera, de manera confiable, la frecuencia de una vibración táctil cuando su intensidad varía. Así que crea el cerebro un fenómeno ilusorio, lo que es una prueba de hasta qué punto nuestra percepción del mundo que nos rodea, se desvía de la realidad física, ¿no? Es decir, ¿qué es en realidad lo que estamos captando? Pues bueno, como decían... Pues la realidad es una mentira. Es una absoluta mentira, ¿no? O la realidad antes, no es la realidad, es lo que nuestros sentidos nos hacen creer que es real. Claro, como decía este neurocientífico, todos estamos alucinando todo el tiempo y cuando nuestras alucinaciones coinciden, eso es lo que nosotros denominamos realidad. Pero la gran pregunta, como siempre, es ¿qué demonios es la realidad, ¿no? Y esto es algo que se pregunta la neurociencia, pero también la física cuántica, es decir, comprender cómo es de verdad la realidad, ¿no? Y creo que eso todavía está muy lejos de nuestra percepción y daros cuenta de que esto es absolutamente contraintuitivo, ¿no? Porque todos pensamos que la realidad es lo que vemos, ¿no? Yo tengo aquí delante de mí una pantalla de un ordenador y si yo toco esta pantalla, pues mi impresión es que estoy tocando una pantalla. Miro a mi alrededor y veo mis libros, veo mi libreta, veo mi teléfono móvil a través del cual estoy conectado, pero esa es la realidad que percibe mi cerebro. Pero ¿cuál es la auténtica realidad? Pues esa es la gran pregunta. Yo creo que hay un ejemplo que a mí me parece muy alucinante, hablando de alucinaciones, que es, además yo creo que expresa bastante bien lo complejo que son tres elementos que son interdependientes, que serían por un lado lo que estamos hablando, todo el tema de los sentidos, por otro lado el cerebro y el tercer factor que es la conciencia, y que además pueden ir un poco por separado, y es el caso de la denominada visión ciega, que consiste en que hay determinados ciegos que son ciegos, no ven nada, conscientemente no ven nada, y sin embargo cuando tú les colocas en una habitación, y se han hecho muchos experimentos, les colocas en una habitación o en un pasillo para que lo crucen y les pones delante sillas y cajas, son capaces de esquivarlo sin necesidad de ir con un bastón. Porque tienen todo el aparato óptico, les funciona perfectamente, pero sin embargo lo que no tienen es el procesamiento visual del cerebro que lo transmite a la conciencia. Entonces, parte del área visual sigue funcionando, llegan todos esos estímulos del exterior y como lo percibe el cerebro como una amenaza, reacciona esquivando los objetos, pero él no ve nada y no es consciente de nada. Entonces eso demuestra que nuestro cerebro, y aquí ya entramos un poco en los modelos, yo hace poco estuve escuchando una conferencia de un filósofo de la ciencia, que es de la ciencia de la mente, que es Daniel Dennett, que él decía que realmente no podemos pensar como se creía, pues por ejemplo en el siglo XVIII, que nuestro cerebro es como una monarquía, donde está la conciencia, donde está la razón, lo percibe todo y nosotros somos dueños de todas nuestras decisiones. Él lo definía como que realmente nuestro cerebro es un campo de batalla y que en algunas ocasiones hay determinados factores, estímulos, bioquímica que se impone al resto y luego si la conciencia es la última en enterarse y crea un discurso o un argumento para decir ¿qué es por qué ha triunfado eso? Y eso hay, por ejemplo, otro experimento muy, muy interesante que colocan a la gente, por ejemplo, que tenga que elegir entre 5 medias y digan cuál es la que les parece distinta.
Y habitualmente la mayoría suele decir que es distinta la media que está a la derecha. Realmente todas las medias son iguales. Pero existe esa tendencia, y cuando tú les preguntas por qué está la diferencia, ellos buscan una justificación que en cada caso es distinto. Pues el tejido es de peor calidad, el tamaño es distinto, la goma, no sé qué. Y sin embargo, entonces, hay hoy como algo que se ha impuesto, que hay una tendencia, y sin embargo luego tú construyes una excusa para justificar una decisión que el cerebro ha tomado sin ti. Y entonces, bueno, por eso digo que son factores, lo sensorial, lo cerebral y la conciencia, son factores que están unidos, pero que tienen ahí una compleja relación. Pero es muy interesante lo que está contando Juanjo, como siempre, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con la intuición. Porque nosotros tenemos la creencia de que la intuición es un proceso absolutamente irracional, ilógico y que no tiene ningún sentido. Sin embargo, algunos experimentos científicos lo que demuestran es todo lo contrario, ¿no? Que la intuición, detrás de ese proceso intuitivo, hay una actividad cerebral muy profunda y desde luego muy racional y muy lógica. Por ejemplo, hay un experimento que se ha repetido varias veces que consiste en trabajar con 3 grupos de personas, ¿no? A un grupo de personas, a todos estos grupos de personas, les ofrecen una serie de informaciones sobre un piso, ¿no? Es decir, el lugar en el que está situado, su precio, los metros cuadrados que tiene, en fin. Y entonces les piden a todos estos grupos que elijan cuál es la mejor opción, es decir, el mejor piso, teniendo en cuenta la calidad, el precio, la zona, que elijan la mejor opción de todas ellas, ¿no? A uno de los grupos le dejan todo el tiempo del mundo para elegir, a otro de los grupos les dejan solamente un cuarto de hora, es decir, apuran a esos miembros de ese segundo grupo para que tomen una elección cuanto antes, y al tercer grupo directamente no le dejan elegir. Es decir, que les dicen, estos son los pisos, hay que elegir ya, ¿no? Obviamente el tercer grupo elige de un modo absolutamente intuitivo, ¿no? Utilizando esa capacidad intuitiva, el primer grupo tiene todo el tiempo del mundo y por lo tanto tiene mucho más tiempo para analizar todos los datos y llegar a una conclusión racional, y el segundo grupo tiene un poco menos de tiempo, pero también puede utilizar la lógica y puede analizar los diferentes datos. Bueno, ¿sabéis cuál es el grupo que más acierta? En la inmensa mayoría de los experimentos, el tercero, el que no tiene la capacidad de analizar racionalmente toda esa información. En el fondo lo que está pasando no es magia, sino que el cerebro sí analiza toda una serie de informaciones de modo inconsciente y eso salta a nuestro consciente de modo intuitivo. Por lo tanto, a veces cuando tenemos una intuición hay que seguirla, ¿no? Y eso también explica por qué, y esto hay otros estudios en este campo también muy interesantes, como las parejas que duran más y que son más felices son aquellas que han vivido un amor a primera vista, un flechazo, que de manera irracional 2 personas se enamoran, ¿no? Algo que puede parecer ilógico, ¿no? Que lo normal es conocer a una persona porque uno tiene la sensación de que te puedes equivocar y que ese flechazo es algo absolutamente ilógico, irracional, ¿no? Es algo intuitivo. Pues precisamente esas parejas son las más duraderas y las más felices. ¿Por qué? Porque de algún modo el cerebro está identificando en la otra persona una serie de características que a ti te convienen, ¿no? O que pueden hacer que esa pareja sea duradera. Por lo tanto, cuidado, porque la intuición no es tan ilógica ni tan irracional como nos pensamos, sino que probablemente sea enormemente lógica y enormemente racional. Que sea rápido no quiere decir que sea malo, evidentemente. Juanjo Sánchez Oro. Depende de qué. No sé a qué te refieres. Yo tampoco. A ver, habla. No, habla o calla para siempre. Callo. Callo. Paso palabra. Qué listo eres. Por cierto, Juanjo, que hemos comentado en muchas ocasiones aquí, hemos dicho eso de que Colón no fue el primero. Bueno, pues una vez más viene a certificarse. Sí, bueno, es una noticia. Fíjate que hace unas semanas estábamos hablando del mapa de Vinlandia, que parecía que ya se había confirmado que realmente era una falsificación moderna, porque se había analizado ya la tinta con los procedimientos más
avanzados, y la propia universidad que custodia el manuscrito ya había difundido y además insistía en que realmente ya nos olvidáramos que estábamos ante un fake, y que ese mapa realmente pues no daba ninguna información anterior al descubrimiento de América sobre el continente, sobre esas tierras. Y un poco, bueno, para compensar quizás esa decepción, pues tenemos ahora este manuscrito que ha salido a la luz pues esta semana, se ha comentado, y se trata de una obra que estaba en manos privadas, que es un texto del siglo XIV, se llama Crónica Universalis, y lo redactó el fraile milanés Galvano Fiamma. Bueno, este texto medieval resulta que solo ha sobrevivido de él una copia. Pertenece a un coleccionista de los Estados Unidos que lo compró en 1996 pues, por casi $15,000. Y sin embargo, lo compró en una subasta, y sin embargo él no ha tenido ningún problema en darlo a un equipo de investigadores de la Universidad de Milán, hasta el punto de que ha permitido, bueno, que se hagan fotografías de él, que se haga todo lo que es la traducción y la transcripción de este manuscrito, y finalmente además que se pueda publicar próximamente, se pueda hacer una edición para que todo el mundo lo pueda leer. ¿Qué es lo que dice este manuscrito y qué elemento tiene más característico? Pues un párrafo muy concreto, muy breve, que os voy a leer, y que lo que hace es que alude directamente a que en este año, en torno a, como digo, a mediados del siglo XIV, hacia 1350 o 1340, resulta que ya había noticia, y sería la primera información que se escribe o que se registra en el Mediterráneo acerca de la existencia de unas tierras más allá del Océano Atlántico. Y el texto dice así: los marineros que surcan los mares de Dinamarca y Noruega dicen que más allá de Noruega, hacia el norte, se encuentra Islandia. Más allá hay una isla llamada Groenlandia, y más al oeste hay una tierra que se llama Marcalada. Los habitantes del lugar son gigantes. Hay edificios de piedra tan grandes que ningún hombre podría ponerlos en su lugar, sino gigantes muy grandes. Allí crecen árboles verdes y viven muchos animales y pájaros. Pero nunca ha habido ningún marinero que haya podido conocer con certeza noticias sobre esta tierra y sus características. O sea que distingue perfectamente entre Groenlandia y más allá de Groenlandia y más allá de Islandia. Habla de una tierra que se está marcalada, que los investigadores dicen que realmente se está inspirando, o serían testimonios que puede haber recogido este fraile milanés que estuvo viviendo durante un tiempo, estuvo en contacto con la localidad de Génova, y seguramente ahí es donde él pudo recopilar esta tradición oral de marineros del norte. Lo que se plantean, por lo tanto, estarían inspiradas, pues bueno, ya lo sabemos también, por las sagas nórdicas de Erik el Rojo. Ya se ha confirmado que los vikingos estuvieron allí en Terranova, hay constatación arqueológica, y entonces ellos se plantean si de alguna forma este tipo de noticias que estaban en circulación y que queda ya demostrado que este fraile las recogió, también pudieron llegar a oídos de Colón, y a partir de eso que les sirvieron un poco de inspiración para viajar. Ya sabéis, hoy estamos de 1 a 5. Onda Cero ha cambiado sus madrugadas, no son horas, va a estar también hasta las 5, La Rosa de los Vientos los domingos también hasta las 5, y es que de 5 a 6 de la mañana siempre en Onda Cero va a estar un nuevo programa que va a llevar a cabo Carles Lamelo, el Club de las 5. Ahora escuchamos las noticias, la información, y continuamos después en La Rosa de los Vientos. Hoy continuamos excepcionalmente hasta las 5 de la madrugada. Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Más de 60 millones de personas estaban llamadas este domingo a las urnas en Alemania, unos comicios que marcan el final de la era Merkel después de 16 años de gobierno de la canciller. Los resultados de momento provisionales apuntan a una ajustada victoria de los socialdemócratas. El SPD roza el 26% de los votos. Los conservadores de Armin Laschet están en el 24%, el peor resultado de la historia del partido. Algo más alejados los verdes, con un 14,6% de los votos, seguidos de los liberales con un 11,5%. Resultado ajustado, pero victoria al fin y al cabo para los socialdemócratas. La celebra su candidato Olaf Scholz. Por supuesto, estoy muy contento con el resultado de las elecciones que han elegido los ciudadanos de este país. Han decidido que el SPD debe subir, y eso es un gran éxito.
Tanto socialdemócratas como conservadores han rechazado una gran coalición. Los liberales y los verdes van a tener, por tanto, en sus manos el futuro gobierno. Una coalición a tres con el SPD o los conservadores. Desde la CDU, Laschet ha llamado a las otras formaciones a formar una coalición contra un supuesto gobierno de izquierdas. Por primera vez, tal y como están las cosas ahora, habrá un gobierno de coalición de tres partidos. Nosotros, los conservadores, hemos recibido un mandato claro de nuestros votantes. Un voto por los conservadores es un voto en contra de un gobierno de partidos de izquierda. Eine Stimme für die Union ist eine Stimme gegen eine links geführte Bundesregierung. Durante la campaña electoral, la candidata de los Verdes, Baerbock, ha mostrado una gran sintonía política con Scholz. El candidato liberal, Christian Lindner, prefiere esperar. Negociará primero con los Verdes antes de acercarse a algunos de los grandes partidos. De vuelta a nuestro país, en La Palma, el PEVOLCA ha ordenado en la noche de este domingo el confinamiento de 4 localidades: San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa. Lo ha hecho ante 2 circunstancias: la posibilidad de que la lava llegue al mar en las próximas horas en la zona costera de Tazacorte, y porque en ese caso se producirían gases tóxicos para la población. Este domingo se ha cumplido una semana desde la erupción del volcán de Cumbre Vieja. En estos días la lava ha obligado a evacuar a cerca de 6.000 vecinos y ha arrasado a su paso unas 400 edificaciones, además de cultivos. Además, una nueva colada ha derribado este domingo la iglesia de Todoque, el consultorio médico de la localidad y la asociación de vecinos. Después de arrasar Todoque y cortar otra carretera, la lava ha acelerado su marcha y se encuentra ahora a unos 1.600 metros de la costa. En la víspera de la Convención Nacional del Partido Popular, su secretario general, Teodoro García Egea, ha reivindicado el proyecto de Pablo Casado frente al gobierno de Pedro Sánchez. Según Egea, el gobierno ha perdido toda credibilidad ante los ciudadanos, que ya no quieren, dice, más mentiras. La confianza tarda mucho en conseguirse, pero es muy rápido que se quiebre. Y eso ha pasado ya. El gobierno de España ha perdido toda la credibilidad con los españoles. Y por eso la España real ya no quiere ni más mentiras ni más palabras bonitas. Reproches también desde la otra parte. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha acusado al PP de deslealtad, de sembrar el odio y la crispación, y ha asegurado que los de Casado son el mayor enemigo de España. A esa oposición tan desleal que tenemos en España, que nunca ha arrimado el hombro, se ha dedicado a poner palos en las ruedas, a sembrar el odio y a sembrar la crispación. Una oposición que siempre ha sido antipatriota. Su última maniobra ha sido decir y comparar que la independencia judicial en nuestro país está al mismo nivel que en Hungría o en Polonia. ¡Qué impresentables! Mientras el Partido Popular se prepara para esa convención que arranca hoy en Santiago, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en Estados Unidos. Ha viajado hasta allí para atraer inversión extranjera. Ha destacado en una rueda de prensa en Nueva York la baja fiscalidad de Madrid y ha explicado que la presidencia de la comunidad colma todas sus aspiraciones políticas. Y en la actualidad deportiva, el Barça vuelve a ganar. Lo ha hecho este domingo en la jornada 7 de Liga frente al Levante por 3-0. Del resto de partidos del día, el Mallorca ha perdido ante el Osasuna 2-3, victoria de la Real Sociedad frente al Elche 1-0, 3-1 le ha ganado el Rayo al Cádiz y 2-0 el Betis al Getafe. En Fórmula 1, Carlos Sainz ha quedado tercero en el Gran Premio de Rusia, se ha subido al podio. Alonso no ha conseguido subirse al podio después de quedar sexto en esta carrera. Es todo. Más noticias a las 3, las 2 en Canarias y en todo momento en nuestra página web ondacero.es. Síguenos por internet en ondacero.es. Cada tarde, a las 8, Juan Ramón Lucas repasa las noticias del día. Tiene la cuestión, desde luego, relevancia, por eso abrimos con ello, y un par de aristas: fina, sutil, oscura una, tosca, boba y hasta patética otra. Lo que ha pasado y lo que sigue vivo a esta hora. Mantenemos la línea abierta para cualquier novedad en torno a este accidente. Hay que centrar la atención en 2 noticias de relevancia de última hora y que... La brújula, la actualidad con el tono cercano y dialogante de Juan Ramón Lucas. Además, tengo intención hoy de compartir su opinión, su punto de vista, reflexión, propuesta o crítica. Cada tarde a las 8 y siempre que quieras, en la app y en la web. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, hoy Onda Cero comienza la nueva programación de madrugada con el Club de las 5 a las 5 de la mañana. Programa despertador para los que madrugan, programa de actualidad y de entretenimiento con Carles Lamelo y David Cervello. Va a estar aquí en Onda Cero a partir de las 5 de la madrugada, va a estar con vosotros toda la semana. Y toda la semana también va a acabar más tarde, no son horas, con José Luis Salas, y también los domingos La Rosa de los Vientos, y que va a estar entre la 1 y las 5 de la madrugada. Entre la 1 y las 5 comenzamos hoy con ese nuevo horario. Y los domingos, como siempre, Tertulia Zona Cero con la que continuamos. Y me decían ahora los contertulios, entonces, hoy ¿a qué hora acabamos? Manuel, a las 7 de la mañana. Por horario de Kuala Lumpur, quieres decir, ¿no? Sí, por horario de Kuala Lumpur, con lo cual horario de España es a las 7 de la tarde. O sea, mira, te quedan unas horas, ¿eh? Pues mira, vamos a hacer una tertulia como Dios manda. ¿A ti te gusta madrugar? Pues ahora, ¿te viene bien? ¿Madrugas a las 12 de la noche? Madrugar a las 7 de la tarde, tú tienes ahí un desfase espaciotemporal un poco extraño, ¿no? Un viaje en el tiempo que hago. Sí, te van a un viaje en el espacio-tiempo. Vamos a comentar algo, vamos a hablar del viaje espaciotemporal. Es una de las cosas que se ofrecen como hipótesis para explicar algunos casos asociados al fenómeno OVNI, que sean viajeros en el tiempo o que logren viajar en el espacio de una forma desconocida porque las distancias son enormes. Bueno, pues está a una enorme distancia, pero es un planeta, uno de los miles de planetas que se están descubriendo. Un hallazgo sin precedentes, pero es, insistimos, un exoplaneta, le llaman así, uno más que añadir a esa lista, un exoplaneta que es como, Silvia. Pues está a 520 años luz de la Tierra. Y los científicos están Manuel va y vuelve todos los días, ¿eh? Sí, con su y a la pata coja, además. Con su supermoto supersónica, pues ahí va como un cohete. Por lo menos en su imaginación lo vive así. Exactamente. Bueno, pues el grupo de astrónomos que está muy contento, la verdad es que yo les admiro, porque no es que digas, cojo el telescopio o me pongo en un momento dado a mirar y ¡buah! Veo ahí. No, es que tienen que estar analizando datos y datos y datos. Y si antes comentábamos que es complicado porque el cerebro te confunde y no sé qué, pues imagínate lo que han hecho estos astrónomos, estos científicos, que han recopilado datos de diferentes instrumentos, como el telescopio Hubble, como el instrumento Espresso, o como otro que es parte del VLT de telescopios de observatorios europeo. Bueno, pues han recopilado todos esos datos, han estado examinando un montón de informaciones, y han llegado a la conclusión que el gigante gaseoso WASP 127b, que yo nunca me canso de decir que, por favor, que tenemos mucha imaginación, que antes decíamos, no sé, en la mitología griega, romana, el WASP 127b queda fatal. Bueno, pues ya que es un exoplaneta bastante... ¿Cómo se llamarían los habitantes de ahí? Guaspitos. Sí, Manuel. Bueno, el caso es que este exoplaneta... Tienes unas cuantas horas para pensarlo. ¿Cómo se llamarían? ¿Cómo les llamarías? Estoy trabajando en ello. Sí. Venga. Pues... Bueno, yo da la opción de guaspitos, cada uno que diga lo que quiera. Se descubrió en 2016, ¿vale? Y vamos a dar sus características. Orbita su estrella a una distancia extremadamente cercana, según los científicos. Su año, por tanto, solamente es como 4,2 días terráqueos. Y su tamaño es equivalente a 1,3 veces el de Júpiter. Además, su masa es de apenas 0,16, la del quinto planeta de nuestro sistema solar. Bueno, pues con estas características resulta que una vez que han analizado todos estos datos manejando estos instrumentos, han detectado que hay nubes
que hay nubes en este exoplaneta. Entonces, claro, ellos se les ha puesto los ojos súper abiertos y han dicho, oye, que esto puede ser como una biofirma de vida, que a lo mejor si nos fijamos en las atmósferas de estos exoplanetas, pues podemos ver que hay posibilidad de vida. ¿Y por qué han conseguido especialmente en este planeta? Pues porque resulta que este exoplaneta tiene una atmósfera como muy suave, muy fina. Y eso le da unas características especiales, porque es muy delgada, muy tenue y le permite, dice que es la candidata perfecta, para que se analice el contenido de la atmósfera en función de la luz que atraviesa desde la estrella anfitriona. Que esa es otra característica que ahora vamos a comentar, que también es muy especial. Es que es un planeta un poco rarito y hay que tener muy en cuenta para analizar todos estos datos a ver si hay vida. Bueno, pues resulta que han analizado que tiene señales de vapor de agua, pero solamente se ve en el infrarrojo. En cambio, no aparece esa biofirma en las longitudes de onda. Además, esas nubes saben que no son como las nubes del planeta Tierra. No están hechas de agua, no tienen gotas de agua, no saben de qué están compuestas, ¿vale? Pero sí saben que tienen sodio. Y sabían que podían detectar por las características sodio. Pero la otra rareza que han encontrado los científicos es que a la altitud, que es mucho más baja de lo previsto, no es normal que aparezca sodio. Entonces, claro, están descubriendo, esto parece un cuento, nubes que no tienen agua, que tienen sodio, pero el sodio es mucho más bajo, que además esa atmósfera que atraviesa, se ve esas nubes a través de infrarrojos, pero no por onda. Entonces, claro, están como muy contentos, muy alucinados, pero por otro lado, claro, expectantes. Y la otra rareza que tiene este planeta es que en nuestro sistema solar todos los planetas orbitan en la dirección a rotación del Sol. Bueno, pues este no. Este resulta que orbita en dirección contraria a la estrella con la que está. Uh-huh. Entonces, pues es un chulito. Los guapitos estos son unos chulitos. Entonces, pues de momento van a estar muy pendientes. Piensan que desde luego es algo muy a tener en cuenta a la hora de intentar detectar si hay vida en los componentes estos, porque si solamente es por infrarrojo, pues bueno, pues a lo mejor tendremos que tener a un montón de científicos, los pobres, pasando horas y horas, venga a mirar documentación de todo lo que van registrando los telescopios, pero es una forma de poder detectar vida o posibilidades de vida. Fijaos, una lluvia que no es de agua. Bueno, agua no se ha descubierto, sería fantástico descubrir agua fuera de la Tierra, pero una lluvia no de agua, sino de sodio, y te cae en la cabeza sodio. Uy, y la imaginación, imagínate una lluvia de sodio, ¿cómo tiene que ser? Jolines. Hay que experimentar de todo, Bruno. Bueno, ya sabes, ¿cómo será una lluvia de sodio? Yo preferiría de soda, si puede ser. Sí, vale. De Soda Stereo. ¿Cómo era el grupo música? Soda Stereo. Sí. ¿Ah? Estéreo, que me dice Sergio Monforte. Sí, hombre, el grupo que lideraba el gran Cerati. Gustavo Cerati, el cantante. Argentino, ¿no? Era argentino, sí. Che, boludo, te lo sabes todo. Sí, hombre, uno de los grandes artistas se ha fallecido hace unos años. Vamos a contar más cosas, más noticias, y vamos a seguir en el espacio y vamos a seguir con la búsqueda de cosas, una búsqueda que nos lleva a conocer cómo puede ser los minerales, la vida, incluso la biología, la minería en el espacio. Mado Martínez. ¿Vosotros habéis jugado alguna vez a un juego que había hace años que se llamaba Los Lemmings? Yo es que no. Juanjo, sí. Yo sí he jugado. ¿Verdad? Era un juego de ordenador en el que tenías que dirigir la patrulla de mini criaturas de pelo verde y mono azul que iban cargadas con picos ahí, escarbaban la tierra, construían escaleras, saltaban al vacío con un paragüitas ahí como paracaídas. Y bueno, estos iban ahí como haciendo... sodio también. No, sodio no, pero iban haciendo ahí como tunelicos ahí, eran mini monigotes, y es un juego que tiene más de 25 años, pero bueno, lo desarrollaron para Commodore y si algún nostálgico nos
nos está escuchando que sepa que se puede jugar online, que yo sé que ahora a alguno le entrará de antojo. Bueno, pues la biominería es la biotecnología mediante la cual la Agencia Espacial Europea y la NASA han estado haciendo pruebas para la extracción de minerales en el suelo espacial. Por ejemplo, en la Luna. Y lo hacen mediante una patrulla de microbios, así como los lemmings, que no solo pueden hacer de biomineros, sino que además son altamente eficaces, por lo visto, y bastante productivos, porque extraen los minerales con un 300% más de efectividad de lo que se obtiene en relación a la Tierra. Y estas agencias ya están pensando en una biominería espacial a gran escala, porque la labor de estos microbios, la verdad, estos biomineros, podría abastecer de materias primas, estamos hablando de minerales, ¿vale? Materias primas, que estamos hablando de minerales, a futuras colonias en la Luna, Marte, pensando ya pues en infraestructuras que se construyan allí, o también para proporcionarnos a nosotros minerales raros, escasos y no renovables en la Tierra. Y los científicos, además, también se han dado cuenta de que el trabajo de los biomineros, es decir, estos microbios, es más respetuoso con el medio ambiente que los métodos que habitualmente se usan en el suelo terrestre, los que usamos aquí en la Tierra. O sea, no solo son más productivos, sino más sostenibles, porque generan menos toxinas y limpian el agua subterránea y el suelo contaminado por la actividad industrial. O sea que, si queréis echarle imaginación, pues jugar a los lemmings y os hacéis una idea un poquito de cómo es esto. Pobres insectos, y ya es que no les dejan ni tener libertad de acción. Ya, venga, a explotarles. Tenemos esclavizados hasta los microbios. Pobrecitos. Cuando tenemos en casa algún tipo de avería, algún tipo de problema, se inunda el piso de arriba, se llega al techo, se nos estropea alguna cosa, llamamos al seguro para comprobar que todos los seguros dicen lo mismo. Eso no lo hacemos nosotros. ¿Qué pasará con este seguro? Contra alienígenas. Manuel. Pues no es ninguna tontería. Lo parece, pero no es ninguna tontería. Y además es un tema que viene de antiguo, porque yo recuerdo cuando comenzaron allá por los 90 a presentarse aseguradoras que te aseguraban contra una abducción. Y eso fue un poco un efecto social de toda la psicosis que se generó en Estados Unidos tras la publicación de 2 libros sobre abducciones que tuvieron muchísimo éxito, fueron llevados al cine y demás. Y que después llegó a España toda esa moda de las abducciones. Y ahora era inevitable, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, con lo de los WAP, y que por cierto, Silvia, los habitantes de ese planeta no serían, como has dicho... Guaspitos. Serían guapitos, porque van en WAPs, viajan en WAPs, como se llama ahora los ovnis. Obviamente. Y ahora con toda esta psicosis que hay en Estados Unidos con lo de los WAP, pues ahora ya somos guapólogos. Oye, no somos ufólogos. ¿Cómo ha cambiado la historia? ¿Cómo cambia la historia una palabra? Es cíclica. Antes originalmente eran platillos volantes, sí, acuérdate. Claro, pero nunca dejaron de ser platillos volantes, porque era una definición popular. La primera definición, digamos, científica, sí fue, la primera palabra fue ovni. Digamos que no entraba en el mismo campo semántico. WAP sí sustituye oficialmente a ovni. Ha habido otras tentativas, acuérdate de los BED, vehículos extraterrestres dirigidos, que fue otra denominación que se quiso insertar. No, claro. Bueno, pues con todo esto que está generando tantas expectativas en la opinión pública norteamericana, ha vuelto a surgir el tema de, oye, pues igual que tienes un seguro de incendios, un seguro de vida, un seguro del coche, pues no vaya a ser que te abduzcan un día y te puedes sacar tu seguro de contra abducciones. Y esta semana una periodista de Costa Rica publicaba un artículo un poco irónico, no sé por qué, donde comentaba este tema de las aseguradoras que ya desde los 90 comenzaron a asegurar a ciudadanos norteamericanos que temían ser abducidos y que llegaron a vender 60.000 pólizas, que no está mal. Y ella hace en este artículo hace una consulta
a varias aseguradoras costarricenses que, claro, le dicen, perdón, ¿qué? ¿Se quiere asegurar contra qué? ¿Lo cualo? No, pues que aquí no contemplamos esos riesgos. Y entrevista también en este artículo Karen Fernández a un taxista griego que, como víctima de una abducción, pues ella quería conocer su opinión, ¿no? Y entonces Gilberto Barboza, que es como se llama este abducido, le decía que que eso a él no le parece bien, porque a los extraterrestres no se llevarían, nunca secuestrarían a personas que estuviesen aseguradas, lógicamente. ¿En serio? Claro, porque a los extraterrestres no les gusta que nadie se lucre con sus raptos. Tócate las narices. Claro. Es un argumento importante. Pero lo verdaderamente interesante de esta historia es que ella siguió preguntando a otras empresas, tanto norteamericanas como británicas, que ya consideran estas pólizas como pues, una póliza más. Sabéis que hay cantantes, hay actores que se aseguran los pómulos, que se aseguran el dedo gordo del pie derecho. Y luego, cuando ves en la piernas, letra pequeña de los seguros, también aparecen el culete. Aparecen cosas un poco extrañas. Bueno, pues... Pero ¿a qué cubren? Quiero decir, ¿cubren qué tipo de daños? O... No, pues mira... Claro, porque todo tiene un valor económico. Que te aduzcan, si te llevan y te traen, tampoco te ha generado ningún daño. Que te dé un beso, que te dé un beso un alienígena y te deje ahí, sabe Dios qué. Mira, por solo $19 en uno de estos seguros tienes cobertura como asistencia psiquiátrica. Claro, me imagino por el trauma, de que te abandona el alienígena. Protección contra las burlas y críticas de tu comunidad, que eso también porque ahí ya sería psicológica, claro. Porque te van a tomar un poco a cachondeo. Una indemnización para la familia en el caso de que no volvieses. De que te han abducido y pues ya no vuelves. Oye, pues mira, hay casos muy conocidos, Friedrich Valentich, por ejemplo, el piloto aquel australiano, abducidos que nunca regresaron. Y en el caso de que regresases, estas pólizas contemplarían el reponerte los sueldos que no hayas cobrado durante tu permanencia en el espacio. ¡Ostras! En caso, que es muy habitual, de que te hayan abducido con coche y los marcianos hayan deteriorado el vehículo, pues habría una reposición del automóvil. Está muy bien. Claro, si hay choque, ahí hay que sacar papeles y tienen que firmar las dos partes. Eso es. Sí, bueno, esa es la letra pequeña. Claro. Y el vintage, que la aseguradora que te indemniza con 10 millones de dólares, dice que tienes que presentar una prueba del secuestro con firma del extraterrestre. Hay que hacer un atestado. Claro, ya lo de la firma del extraterrestre no sé. Pero lo interesante de esta historia es que son de las pocas opciones que ofrecería una aseguradora para las desapariciones, que es lo que resalta esta periodista con muy buen criterio, porque para un seguro de vida y demás, digamos que se gratifica a la familia tras demostrar el fallecimiento o cuando se ha certificado la muerte legalmente, que normalmente es un periodo de 10 años. Pero no hay seguros para desaparecidos, para siempre, el jamás de los jamases. Entonces, digamos que quizá algunas de esas 60.000 pólizas no sean de gente tan rara que quiera que le van a secuestrar los extraterrestres, sino que se han encontrado con una triquiñuela para poder hacerse un seguro contra desapariciones. Y ponía en la noticia algún caso en el que además de vender la póliza se haya pagado porque haya habido algún incidente. No sé si lo documento, solamente se ha producido la venta y no sabes si... Sí, no, evidentemente el día porque que eso una aseguradora... Hombre, si se ha llevado a tribunal, ¿sabes? Se ha llevado un poco a juicio. El día que... No, hay casos, pero no son de abducción, pero en el caso Caslandrum, por ejemplo, sí hubo una indemnización del gobierno norteamericano a 2 víctimas de lo que ellas presentaron como un encuentro cercano con un ovni que les produjo lesiones, quemaduras, muy graves, además. Fueron a juicio y ganaron. Y claro, si el gobierno les indemniza es porque el gobierno sabía que fue el fenómeno que generó eso. A lo mejor no era tan extraterrestre como pensaban. En ese caso, sí. Bueno, habría que ver, por ejemplo, si en España alguna póliza de seguro cubre algo que puede ser parecido, o que se pueda meter ahí dentro, ¿no?
este tipo de casos? No lo sé. Una anécdota sobre esto. Dinos, Miguel. No sé si sabéis, yo estuve hace muchos años... Sal de la cueva y dinos. Abducido, abducido hace muchos años. Está en el pozo del infierno. No, pues yo hace bastantes años trabajé durante unos meses en una empresa de seguros, en una agencia de seguros. Anda. Y yo vendía seguros. ¡Eras la culpa era tuya! Sí, pero veréis. Fíjate, tenemos argumento de novela. Pues veréis, había un cliente que me pedía que le asegurara la casa contra la caída de un meteorito. Y él me explicaba que era porque había tenido un sueño premonitorio en el que un meteorito caía encima de su casa y se la destrozaba, ¿no? ¿Y cómo sabía que era un sueño premonitorio? Bueno, él creía que era un sueño premonitorio, claro, él creía que lo soñaba constantemente, era un sueño premonitorio, entonces quería que le hiciera un seguro, que le asegurara su casa. ¿Y qué le pasó al final? Bueno, no pasó nada porque en las pólizas de seguros con los que yo trabajaba, de seguro del hogar, pues no estaba incluida la opción del meteorito, ¿no? Por lo tanto, tú no le puedes añadir lo que quieras a una póliza de seguros, ¿no? Claro, y pero menos si él insiste y lo pide, pues igual busca. No hubo posibilidad, no hubo posibilidad porque eso no estaba dentro de la póliza y tú no puedes añadir ahí lo que quieras, con lo cual pues se quedó sin su seguro para meteoritos. Por lo menos yo no se lo hice, yo no sé si lo conseguiría de alguna manera, pero por lo menos conmigo no lo consiguió. Por cierto, Miguel, cuéntanos una información que tiene que ver con el mundo, puede ser y puede llamarse de la criptozoología, que tiene que ver, por ejemplo, con ciervos, gente que se encuentra con ciervos de 3,5 metros de altura. Pues sí, esta última semana han surgido varios casos de encuentros con entidades muy extrañas, ¿no? Que son casos que a mí me flipan, precisamente porque por sus características son muy difíciles de catalogar como un encuentro con un Bigfoot o con un encuentro con la Santa Compañía o un encuentro con un ovni o un encuentro con seres elementales, ¿no? Son Hombre, casos, entre un Bigfoot y un ciervo yo encuentro un par de diferencias por lo menos. No, pero en este caso se trata de un ciervo muy especial, por eso digo que son estos casos los que a mí me interesan muchísimo porque son difícilmente catalogables, como muchos casos, que son difícilmente catalogables, pero nosotros los investigadores o aficionados o estudiosos o buscadores siempre tendemos a catalogarlos dentro del campo de la ufología, de lo paranormal, de las apariciones fantasmales, cuando yo creo que la cosa es mucho más complicada, ¿no? Bueno, pues en este caso la información llega de un investigador de asuntos criptozoológicos que se llama Aubrey Bowen, que vive en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Y él habló recientemente, pudo entrevistar a 2 personas que se encontraron con lo que ellos describieron con un ciervo negro y plateado de 3,5 metros de altura y con unas características muy extrañas, mientras conducían por una zona boscosa del condado de Albany, en Nueva York. Ambos, los 2 amigos, se dirigían a la Universidad de Albany y el caso, como suele suceder, decidieron tomar un atajo y se perdieron. Esto es algo que a mí me sucede habitualmente. Siempre que decides buscar un atajo, por lo menos en mi caso, pues llegas 3 horas más tarde, ¿no? Bueno, el caso es que al final era de noche y se encontraron conduciendo por una serie de caminos rurales entre las 10 y 11 de la noche. No sabían por dónde iban. Y uno de estos testigos, el que iba en el asiento del copiloto, de pronto vio como una criatura enorme salía del bosque, ¿no? Entonces avisó al conductor, que redujo la velocidad e iluminó a esa criatura que se había quedado parada en medio de la carretera, ¿no? Y ellos describen que lo que vieron era una criatura similar a un ciervo, pero con unas características diferentes, ¿no? Es decir, este ciervo, entre comillas, según los testigos, medía 3,5 metros de altura, como poco, y 1,5 metros de longitud. Se quedó mirando hacia el automóvil. Ellos decían que las astas
que sus astas, las astas de este supuesto ciervo, estaban exageradamente retorcidas, decían que eran como una masa amorfa, ¿no? Algo muy raro, tenía unos ojos muy grandes, enormes, para un ciervo, y eran blancos y brillaban, como si desprendieran algún tipo de luz. Además decían que no parecía cubierto de pelo, sino de una piel negra que desprendía alguna clase de brillo. Y además decían estos testigos que su rostro era demasiado plano, es decir, que no tenía el rostro de un ciervo normal, sino que prácticamente no tenía hocico, ¿no? Ellos decían que, bueno, que conocían a los animales de la zona y que no podía ser ningún animal autóctono como un alce, ¿no? El caso es que este animal se quedó en medio de la carretera, o lo que fuese, se quedó en medio de la carretera mirando para estos dos conductores y de pronto, muy tranquilamente, desapareció. Y otra noticia, también de estos días, tiene que ver con un encuentro en los bosques de Carolina del Norte con dos Bigfoot que aparentemente se estaban peleando, ¿no? Esta es una historia también muy tremenda que además fue dada a conocer en un podcast que existe en Estados Unidos dedicado a recopilar testimonios sobre las apariciones del Bigfoot o del Sasquatch, que también no deja de ser curioso, ¿no? Pues en este caso se trataba de dos amigos que estaban pasando ese fin de semana en estos bosques de acampada, y dice que estaban caminando cerca de un río cuando escucharon unos ruidos muy violentos que se acercaban a su posición. Decían que podían escuchar gritos, gruñidos y ramas crujiendo, vamos, como si una serie de personas se estuvieran dando de leches, ¿no? Se estuvieran pegando. Y entonces dicen que lo que vieron fue dos figuras enormes. Una de ellas se lanzó al río y desapareció, y todo quedó en silencio, que parecía que estas dos criaturas se habían peleado, y uno de los testigos iluminó con su linterna la criatura que se había quedado inmóvil. Entonces descubren que a no mucha distancia de ellos pues había una criatura de unos 3 metros de altura que estaba cubierta de pelo, sus manos eran enormes, tenía un pecho muy ancho y unos brazos y unas piernas muy largos. Estuvo un tiempo, digamos que observando a estos dos testigos, y finalmente se perdió en la espesura del bosque. Y ya para terminar, del caso anterior, de ese supuesto ciervo, que apareció, ese ciervo con esas características tan extrañas en los bosques de Albany, hay una característica que me olvidé de comentar y creo que es muy curiosa y muy interesante, que describían los testigos, y es que este ciervo extraño tenía la capacidad de algún modo de absorber la luz de los faros, ¿no? Decían que era como si fuera una especie de esponja que tenía la capacidad como de absorber parte de esa luminosidad. No lo supieron explicar muy bien, pero dijeron que era una situación o un fenómeno visual o luminoso muy extraño, y que la única forma que tenían de explicarlo era así, como que ese ciervo extraño pues tenía esa capacidad de absorber la luz, pero la luz de los faros del coche, pero que tampoco podían explicarlo de forma demasiado clara. En fin, ahí quedan estos dos casos, que son los últimos casos de los que se tiene conocimiento de encuentro con seres criptozoológicos. Y vamos a comentar ahora también, vamos a volver al pasado, y ya lo hemos comentado algo sobre el pasado, sobre este manuscrito que nos habla de la llegada a América antes de Colón, pero vamos todavía más atrás en el tiempo, un tiempo en el cual una ciudad quedó destruida por un meteorito, por una roca espacial, y que eso puede ser el origen de mitos como el de Sodoma. Sí, es una investigación que ha salido justamente también en estos días, y además me parece interesante por cómo se ha hecho la investigación y también por lo que nos cuenta la investigación, porque nos habla de un hecho histórico, pues realmente ahora lo vamos a comprobar, una auténtica catástrofe, pero además que han conseguido reconstruirla con una gran viveza. Estamos hablando de una ciudad que está pues muy cerca de Jericó, es la ciudad de Tal el Hamán, que tiene unos 3.600 años de antigüedad y que llevan investigando los arqueólogos ya en torno a unos 15 años.
Lo que detectaron en las excavaciones de esta ciudad, de estos restos arqueológicos, es que había como una capa oscura, aproximadamente de 1,5 metros de espesor, compuesta de carbón vegetal, de cenizas, de restos de barro derretidos y de cerámica fundida, y evidentemente todo eso señalaba que esa ciudad había estado sometida a una gran tormenta de fuego. De hecho, esa capa de 1,5 metros de espesor, como decimos que estaba carbonizada, la denominaron capa de destrucción. Lo que no estaba nada claro era qué es lo que había provocado esa destrucción. Y bueno, pues en principio los arqueólogos descartaban que pudiera haber sido provocada por un volcán, por un terremoto o una guerra, porque ninguno de estos acontecimientos tiene la capacidad de fundir el metal, los ladrillos de barro o la cerámica como demostraba esa capa de destrucción. Así que lo que ha hecho el equipo de investigadores es utilizar lo que denominan una calculadora de impactos online, que es un procedimiento informático que lo que permite es, o sea, un dispositivo informático que lo que permite es, a partir de información obtenida de diferentes eventos de impacto conocidos y de detonaciones nucleares, lo que hacen es ver, con todos los datos que ellos han recogido, ver qué tipo de acontecimiento se podía asociar a todo ese volumen de datos, de caudal de información que habían obtenido de la ciudad. Y lo que han encontrado es que lo que podría explicar esa capa de destrucción que comentábamos que había aparecido en Tal el Hamán es un impacto cósmico. Ellos hablan de que realmente podría ser una especie como de un pequeño asteroide, similar al que derribó 80 millones de árboles en Tunguska, y que sería pues también una versión mucho más pequeña de la gigantesca roca que también, bueno, pues de varios kilómetros de ancho, que acabó también hace 65 millones de años con los dinosaurios. Porque no tenían un buen seguro. Porque no tenían... Hablando de seguros, espera, Juanjo, con Almodía Rosavientos nos escribe un oyente que nos dice lo siguiente: mi seguro de hogar se cubre la caída de meteoritos y aeronaves. Entonces yo lo que voy a pedir a todos los oyentes ahora mismo es que revisen sus seguros de vivienda, del hogar, por si en alguna ocasión se cita eso, que también es importante saberlo, que no lo conocemos. Igual los seguros sí cuentan con eso, así que estaríamos encantados de saber la gente. No, accidente de avión, sí, pero meteoritos, yo quiero saberlo, no lo sé, ¿eh? O si tienen también contra un alienígena, a lo mejor hay alguno como muy moderno. Apariciones de yetis en el jardín, infestaciones satánicas. Los israelianos seguro que tienen también ahí alguna aseguradora. Pues ellos sí que creen ahí, que ellos tocan todos los palos. Probablemente. Lo que pasa es que ellos no creen en las abducciones, porque para ellos los israelianos que son buenos. No se habla ya casi de ellos, fíjate. Los israelianos tuvieron mucha repercusión en este tiempo reciente, cuando fue la clonación de seres humanos. Ellos dijeron que habían clonado a uno, mentían evidentemente, ¿no? Pero tuvo mucha repercusión ese tema de una israeliana que era Brigitte Bosselier, se llamaba, esta mujer que decía que había clonado a un ser humano con sus técnicas, y que tenía que ver con los israelianos, y que son es una secta que utiliza el tema extraterrestre. Pero se promocionan en Facebook, ¿eh? ¿Sí? Porque a mí me sale, también claro, como depende de lo que estés buscando, ¿qué estás buscando? Por eso digo, ¿qué haces? Dependiendo de lo que uno busca, pero claro. Sí, tienen un anuncio de promoción que a mí me aparece muchas veces, y que te dan la ocasión de que te puedes descargar un libro gratuito donde te explican por qué procedemos de los extraterrestres. Bueno. Sí. ¿Y te sale eso en Facebook? Y me sale eso en Facebook. Vale. ¿Qué buscarás? Pero ahí no tenían ninguna relación con Sodoma, ¿no? Los israelianos. Sí tienen, sí. Ah, sí tienen. Sí, hombre, vamos. De hecho, su gran baza para conseguir adeptos era la promiscuidad sexual. La bacanal. Claro, o sea, a ver, Rael, que fue el que inventó todo este tinglao, lo primero que cuenta es que cuando a él se lo llevan, bueno, primero tiene una cena muy guay dentro del platillo volante con primero Jesús. Fue a First Days. Sí, más o menos. Eso vino después. Primero tuvo la cena ahí con Buda, Mahoma, todos ahí tomando unos tentempiés, y luego ya tuvo una noche de pasión, no con una, sino con varias alienígenas muy exuberantes. ¿De plástico normal o...? Sí.
O sea, que tuvo relación con Sodoma, pero no con Gomorra, ¿no? No, creo que la Gomorra se la trajo después. No, ha dicho de varias. También, vale. Sí, y entonces hay fotos muy llamativas que han dado la vuelta al mundo. ¿Cómo fotos? No, digo que hay fotos de los campamentos que él organiza. Vale. Pues intentan volver a aquella época del naturismo y la sexualidad libre de los años 60, más o menos. ¿Ves la diferencia de lo que busca Carballal y lo que busca yo? Pues fíjate, por eso te salen a ti en Facebook las cosas de Rael, a mí no me salen. Bueno. Aquí se descubre todo Juanjo, al final. sigue, perdona que te hemos cortado. No, pues lo que comentaba, que al final lo que han hecho con este sistema de calculadora de impactos online, como decía, recoger todo lo que era la información que habían obtenido de esa capa de destrucción, ver con todos los datos que habían recopilado, ver qué tipo de impacto cósmico o de acontecimiento había provocado esos efectos. Y llegaron a la conclusión, lo que os decía, de un asteroide. Lo que me llama mucho la atención y es cómo describen lo que ocurrió, ese impacto cósmico. Y lo que dicen es que realmente hace 3.600 años una roca espacial helada, invisible, se debió dirigir hacia esta ciudad a unos 61.000 kilómetros por hora. La roca explotó como una bola de fuego a unos 4 kilómetros del suelo, es decir, no llegó a impactar en la superficie, sino que cuando todavía estaba en el aire explotó. Esto provocó una onda expansiva y una explosión unas 1000 veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima. Todos los habitantes de la ciudad en ese momento debieron quedar absolutamente cegados. La temperatura del aire se elevó por encima de los 2000 grados centígrados. La ropa y la madera estallaron inmediatamente en llamas. Las espadas, las lanzas, los ladrillos, la cerámica comenzó a fundirse y luego finalmente hubo toda una tormenta de unos 1.200 kilómetros a la hora que debió ser con unos vientos mortales que al final lo que hicieron fue literalmente algunos de los palacios de 4 pisos que los levantaron y finalmente se calcula que en torno a unas 8.000 personas debieron morir al instante, convertidas además en pequeños fragmentos porque se han encontrado también restos de diferentes petrificaciones por las altas temperaturas que se crearon allí, ¿no? Y ya para terminar, un efecto añadido, que es un poco el enigma que tratan también de resolver, es por qué fue abandonado el lugar durante muchos siglos, porque se abandonó en el sentido de que nadie volvió a repoblar este sitio durante 600 años y se dedicó además la población en el entorno, por los estudios arqueológicos que hay, volvió un poco a una vida más seminómada y basada en la ganadería en lugar de la agricultura. Y es que creen que seguramente también la explosión, esta auténtica detonación, debió también vaporizar parte del agua salada del Mar Muerto y esa vaporización también extendió con sal toda esa superficie. Por tanto, era imposible cultivar hasta que progresivamente, estamos en un entorno donde hay muy pocas lluvias, pero las pocas lluvias que hubo, hasta que no pasaron esos 600 años, no libraron de la sal esa superficie y se volvió otra vez a practicar la agricultura. Con todo esto, ellos ya especulan si además por la zona, porque esto, como digo, está muy próximo a Jericó, si a lo mejor no puede ser efectivamente que ese famoso capítulo 19 del libro del Génesis, donde se habla de Sodoma, y además con el añadido que a mí me parece muy interesante, esto de la sal, porque sabéis también lo de que se convierte la mujer en estatua de sal. Claro, y fijaros cómo podría ser realmente que hubiera una especie como que estuviéramos ante una especie de inscripción oral de este evento y que hubiera quedado recogida en la Biblia. Se comentaba también, evidentemente es un mito, pero que Lot al darse la vuelta había visto los restos de una explosión nuclear y entonces se había convertido en sal. Es que esto es más que una explosión nuclear, porque claro, la cantidad o sea, es muy superior a una explosión como la de Hiroshima, ¿no? O sea que el efecto fue impresionante. Son las 2:44, estamos en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, la primera noche esta madrugada de lunes en que la programación de madrugada de Onda Cero sufre un pequeño cambio. Nosotros en La Rosa de los Vientos vamos a estar hoy hasta las 5 de la madrugada y luego comienza en Onda Cero el Club de las 5, el nuevo programa, la nueva apuesta de la madrugada de Onda Cero, el Club de las 5. Y hasta entonces estamos aquí en La Rosa de los Vientos. Estamos ahora con la tertulia Zona Cero y ahora mismo os vamos a contar una información que habla de qué olvida nuestro cerebro con facilidad y qué no olvida. Silvia.
Pues por lo visto todo depende del sistema de memoria. Aquí antes estábamos hablando del cerebro, de si está engañándonos o no. Bueno, pues también tiene unas alertas para evolucionar y para tener una supervivencia, y como el ser humano pues aprende sobre eso que retiene. Entonces, según los expertos, todo depende si tú tienes más memoria declarativa o no declarativa. Si es declarativa, pues es como más recuerdos autobiográficos, y ahí depende también mucho si has tenido un recuerdo emocional y si es positivo o negativo, o un recuerdo estresante. Entonces eso hace que se mantenga más en ese lóbulo temporal, que es el que como que sella y se queda ahí el recuerdo para siempre. En cambio, si es una memoria no declarativa, pues es como más del día a día, más tus habilidades motoras. ¿Que has aprendido a conducir? Pues te acuerdas. ¿Que has aprendido a tocar el piano? Pues te acuerdas. ¿Que has aprendido a montar en bicicleta? Pues también. Un poco como de una forma más mecánica, no tienes ahí como un control total. ¿Y qué pasa? Pues lo típico, que llegamos a la casa, dejamos las llaves, las gafas, yo qué sé, la cartera, el donut o lo que quieras. Y dices, Dios mío, pero si es que lo tenía aquí, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Y te vuelves loco y venga. Pues lo que dicen es que como no es algo importante, la mente está totalmente como ocupada con distracciones. Entonces, que si tú entras en casa, dejas las llaves o dejas las gafas y en ese momento estás hablando por el móvil, te vas al baño, coges no sé qué, claro, tienes tantas cosas que te están distrayendo que dices, ¡ostras! Ya hay una explicación, por ejemplo, cuando en una pareja, cuando alguien llega esa tarde, dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde has estado? Y dice, no me acuerdo. Claro. Y no miente. Pero si me han dicho que estuviste con fulanita, dices... la mente me ha engañado. Pues igual te lo ha dicho alguien, pero yo no me acuerdo. Lo dice la canción, si no me acuerdo, ¿no ocurrió? Claro. ¿No? Sí. Es así, es fácil la teoría. Bueno, pues esta es la explicación que dan. Y dicen que todo depende también, sabéis que juega un papel fundamental la amígdala, no la amígdala de la garganta, sino la amígdala cerebral, pues que esa ayuda a crear, diseñar ese papel fundamental que sella en nuestro cerebro pues esos recuerdos. Y si son eventos emocionales o eventos, ya te digo, estresantes, es lo que nos cuesta más a lo mejor eliminar, porque claro, ¿quién no recuerda, por ejemplo, cuando ha tenido su primer hijo o el primer beso? Eso es algo que te queda tanto si ha sido bueno como si ha sido malo. Y es lo que también te dice que te ayuda a evolucionar como especie, porque es una conducta de supervivencia para, pues imaginaros, yo qué sé, hablando a los antiguos, pues los depredadores cuando te atacaban, pues al final eso te va calando, esa memoria tú la vas también compartiendo genéticamente y al final pues vas evolucionando como especie. O sea que ya tenéis explicación cuando se os olvide algo, que tenéis que estar un poquito como más concentrados, no tan distraídos, que luego pues uno llega tarde a las citas y luego se crea problemas donde no los hay. Ahora entiendo lo que le pasó a un amigo mío que estaba él tenía una pareja y sin embargo luego estuvo con otra amiga. Uh-huh. Y al doblar una esquina se encontró con su novia y él iba con la otra chica y él lo que dijo es que, dijo que no era él. Entonces, se llamaba Carlos Castaneda por casualidad. A su novia. Y entonces aseguró que no era él. Y su novia le decía, pero fulanito, que yo no te conozco de nada. Que yo creo que se ajusta a lo que tú estás comentando, era para ilustrar lo que comentabas. Estaba distraído. Que era un doble, ¿no? Literalmente negó ser él. Pero ¿acabó la cosa bien o mal? Bueno, es que es una historia muy larga. Cuéntala, ya que has empezado, vamos a ver el final. Yo la recuerdo. O sea, ahí sí que no me falla la memoria. Lo suyo es que ella hiciera algo similar. De acuerdo. Pero sí, negó ser él. Al doblar la esquina, negó ser él. Digo, madre. Pero negó ser él en ese momento. En ese momento. Sí, dijo, no. Se le acercó la novia y le dijo, oye, fulanito, ¿qué haces? No, yo no soy por quien pregunta. No soy por quien pregunta. Oye, pero cuéntanos el resto de la historia. Cuéntanos a continuación. No solamente negó, sino que... No, que eso, que negó ser él. O sea, es que es así.
Porque hay otras situaciones que dices, no es lo que parece. No, aquí directamente dijo... No soy yo. No soy yo. No soy yo. Bueno. Madre mía, pero es que me parece ya el colmo de los cabronazzi. Bueno, si yo contara, por eso. Ya, por eso no puedo contar más. Por eso no puedo contar más. La nueva sección de La Rosa de los Vientos. Vamos a contar los secretitos. Un día si queréis me trucáis la voz y yo lo cuento. Pero tiene que ser así. Petit comité. Con la voz distorsionada. Jolines, no nos dejéis con la miel en los labios. No puedo, que no. No puedes. No era él. No era él. Si no era él, si a lo mejor es que no era él. Claro. Lo que pasa es que me lo contó él. Por eso a mí me meto en un bucle un tanto raro. Ay, por Dios. ¿No os ha pasado a vosotros lo de estar buscando las gafas desesperadamente con las gafas puestas? Sí, eso claro. Claro. Además te dicen que como estás tan despista es fácil hasta que te sientes encima de ellas. No, y además es que ves mucho mejor para buscarlas con ellas puestas. Claro. Y muchas veces no te das cuenta de eso. Hay cosas en desastre, el hecho de ¿dónde he dejado las llaves? Y empiezas a golpear la mesa con las llaves, ¿no? ¿Dónde he dejado las llaves? Encender un cigarrillo con otro en la boca. A mí me ha pasado con el móvil. ¿Pero dónde tengo el móvil? Yo conozco gente que hasta enciende la luz por la noche para cerrar los ojos. Eso es raro, sí. Pero no eran ellos, Mado. Pero no eran ellos. ¿Y quiénes eran, Miguel, los primeros artistas de la historia? Estaban en el Tíbet, ¿no? Efectivamente, pero antes déjame contar que yo he estado buscando... Déjame contar que yo he llegado a buscar mi móvil desesperadamente hablando por el teléfono móvil. Claro. Y estás por el teléfono hablando con una persona y dices, yo estoy buscando como loco el teléfono móvil y no aparece y estaba delante de mis ojos antes. Bueno, dicen que los genios son muy despistados. O sea sí. Debe ser eso. Mi padre creo que no está de acuerdo, pero bueno. Esa es la excusa perfecta. Bueno, pues vamos al arte, ¿no? Venga, sí. Bueno, pues sí, parece que se han descubierto las muestras de arte más antiguas del mundo. Y esto sucedió en Khoesan, en lo alto de la meseta tibetana, y los responsables de este descubrimiento pues han sido los miembros de un equipo dirigido por el arqueólogo David Zhang de la Universidad de Guangzhou, en China. El caso es que encontraron estos arqueólogos huellas de manos y de pies conservadas en el travertino de una fuente termal. El travertino es una roca sedimentaria formada por depósitos de carbonato de calcio, y cuando esta roca es blanda, pues bueno, se puede grabar sobre su superficie cualquier objeto, y luego cuando se endurece pues queda plasmada para la eternidad. Lo curioso es que los arqueólogos han concluido que estas huellas de manos y pies pertenecen a niños homínidos. También han llegado a la conclusión de que por su disposición no han sido fruto del azar, sino que han sido grabados a posta, que tendrían unos 200.000 años de antigüedad, o quizás algo más, y que se trataría de la evidencia de arte rupestre más antiguo del planeta, ¿no? Básicamente en esa época nuestros antepasados adquirieron pulgares oponibles, lo que les permitía manipular herramientas, y eso condujo pues a las llamadas creaciones premeditadas, que se podrían considerar arte, y que supuso pues un paso muy importante para nuestro desarrollo evolutivo y cultural. Pero bueno, volviendo al caso que nos ocupa, estas huellas de niños son 5 huellas de manos y 5 huellas de pies colocados de forma muy cuidadosa. La edad aproximadamente de los niños era de unos 12 años, y la gran pregunta que se hacen los arqueólogos es si detrás de estos grabados de pies y manos había una intención por parte del grupo al que pertenecían estos niños, es decir, que ellos lo que habrían llevado a cabo sería la acción dirigida por los adultos, es decir, si había una intencionalidad por parte del grupo que tenía algún tipo de significado, o bien los niños estaban jugando y directamente se dedicaron a grabar sus manos y sus pies. De todos modos, aunque fuera así, aunque estuvieran simplemente jugando, no cabe duda de que había una intención de hacer arte. Por lo tanto,
si los niños jugando podían hacer arte, pues desde luego los adultos de ese grupo también podrían hacer arte, ¿no? Y este equipo de arqueólogos además fechó el travertino donde están grabadas estas huellas utilizando un método radiométrico que se basa en la desintegración del uranio que se encuentra en la piedra caliza, y así sacaron la datación, ¿no? Que básicamente es que este depósito data de entre 169.000 y 226.000 años de antigüedad, casi nada, ¿no? Es decir, que nos remontamos al Pleistoceno medio, a mitad más o menos de la edad del hielo, y este descubrimiento también supone la evidencia de la ocupación de los primeros humanos o sus antepasados directos en la meseta tibetana, y es algo muy llamativo porque Khoesan tiene una elevación de 4.200 metros y en la edad del hielo os podéis imaginar que ahí no hacía precisamente calor, sino que estaba bastante helado. Y ya finalmente el otro gran enigma es si estos niños a los que corresponden las huellas eran miembros de nuestra especie, es decir, eran Homo sapiens, o miembros de otra especie ya extinta. Bueno, no hay demasiadas pistas para resolver esta cuestión, pero es posible que hayan sido denisovanos o incluso miembros de otra especie desconocida, ¿no? La verdad es que no se sabe, pero básicamente lo que se ha descubierto en Khoesan, en lo alto de la meseta tibetana, pues son las muestras de arte, según los arqueólogos, más antiguas del mundo de las que se tenga conocimiento hasta ahora. Pues a mí me encantaría pensar que eran mini yetis, que también tenían su sensibilidad artística, porque en esas latitudes sabes que hay mucha tradición de los hombres salvajes. Tanto. Oye, casi no queda tiempo, hemos comenzado esta semana, hoy se ha cumplido una semana del comienzo del huracán, de la erupción en La Palma, y tenemos una información para finalizar la tertulia que nos habla sobre algo parecido, algo que tiene que ver con la llamada octava isla canaria. San Borondón, Mado, muy rápidamente. Bueno, yo creo que todos hemos oído hablar de la isla de San Borondón. A lo mejor alguno de nuestros radioyentes no conoce esta historia, que pertenece un poco al panteón de misterios de las Islas Canarias, pero se trata de una isla que aparece y desaparece, que incluso llegó a aparecer en mapas medievales. En Europa se la conoce como non trovada o la encubierta, la isla de San Borondón. Y ya teníamos algunas teorías que trataban de explicar qué podía ser esa isla. El padre Feijóo ya apuntaba con lucidez hace unos siglos que cuando el río suena, agua lleva, algo tendría que ser eso que la gente tanto veía, ¿no? Y aunque él no creyera que se trataba de una isla fantasma ni nada parecido, sí pensó que podía deberse al fenómeno de la Fata Morgana, que es un espejismo o ilusión óptica que se debe a una inversión de temperatura que hace que los objetos que se encuentran en el horizonte, como por ejemplo pues las islas, los acantilados y todo esto, pues adquieran una apariencia alargada y elevada, así como castillos o elevaciones de islas y cosas así. Y otra de las explicaciones que el padre Feijóo dio en su día es que podía tratarse de una nube haciendo de espejo que refleja objetos, personas, manifestaciones que hoy sabemos que son la curvatura de los rayos de luz por las distintas densidades de capas atmosféricas. Pero estos días se ha hablado mucho de volcanes. Anoche estuvimos haciendo un eureka de volcanes y hablando de la piedra pómez, que es una roca ígnea volcánica que flota en el agua, que ha dado lugar a numerosos cascotes a la deriva del tamaño de Manhattan, por ejemplo, ese que está por ahí flotando ahora mismo a la deriva en el Pacífico a causa de una explosión submarina, y lleva años flotando a la deriva. Y esas cosas son más habituales de lo que pensamos. No es la primera vez que se produce este fenómeno. Las hay y ha habido de diferentes tamaños y se cree que podría ser la explicación además de las migraciones oceánicas. Aparece o desaparece San Borondón, por ejemplo, ¿no? Vamos, que la isla de San Borondón podría ser la Fata Morgana, una nube espejo o una isla de estas de piedra pómez, o todas las cosas a la vez en distintos momentos de la historia. Desde luego que es muy importante. Estamos comentando muchas noticias e informaciones. Hemos comenzado el programa de esta noche hablando de esa semana que se acaba de cumplir de la erupción en La Palma. Hemos finalizado la tertulia Zona Cero de esta noche con esa octava isla canaria, San Borondón, que puede ser una isla de lava, de piedra pómez, y eso podría explicar el por qué aparece y desaparece. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Gracias, chicos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Escuchamos las noticias en Onda Cero y hoy continuamos en La Rosa de los Vientos, hoy hasta las 5 de la madrugada.